bendición. Pero es mucho más que esto, es mucho más que memorizar versículos. Dios quiere más de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de cristiano? ¿Qué es lo que Dios espera de cristiano? ¿Qué es lo que Dios espera de la iglesia general, de la iglesia universal? Pero vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana hermosa, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor Dios amado, que te estás glorificando, Señor, en todo lugar, Padre, donde hay una congregación reunida en tu nombre, Señor. Yo sé, Padre, que ahí van a haber grandes milagros, Señor. Ahí van a haber, Señor Dios amado, grandes proezas. Ahí te vas a glorificar y te vas a manifestar de una manera poderosa, Señor. Porque donde hay, Señor, todos son más unidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor Dios amado. Gracias, Señor, por todas las iglesias, Padre, que están hoy, Señor, en este día, padeciendo, llevando el evangelio, tu palabra, Señor, y buscando tu presencia. Sé conmigo, Señor, en este tiempo, sé con nosotros, Señor, aquí. En el nombre poderoso de Jesús, acompáñanos, guíanos y llénanos de tu presencia. Amén, amén. Dios quiere santidad. Dios quiere una relación. Dios quiere obediencia. Dios quiere servicio de parte de la iglesia. Dios quiere que haya una comunidad unida, que haya una comunidad buscándolo, que haya un grupo en coinonía, que haya un grupo en relación, en unidad. Y todo esto viene a través de la palabra de Dios, el conocer la palabra, el buscar de la presencia de Dios. Y son 3 puntos que quiero tocar en este día. Primero, la religión, el neutralismo y el libertinaje. 3 puntos. Donde lo religioso, en la religión, todo es malo, todo es pecado, todo es señalado. Lo neutral, el neutralismo, donde la iglesia se quiere quedar en un estado neutro, no mueve para ningún sitio porque no quiere estar en diferentes, vamos a ponerlo así, desacuerdos. Y quiere satisfacer a todos o quiere mantenerse en una posición pasiva. Está el tercero que mencioné, el libertinaje, donde hay una confusión entre la libertad y lo que es vivir el libertinaje. Y esos son 3 puntos los que quiero traer hoy, que fueron los que el Espíritu Santo me movió a estudiarlos. La religión es, lo que hace es que la religiosidad, en otras palabras, esclaviza al creyente, confunde al creyente. Pero quiero comenzar leyendo Gálatas 5:1, después de haber mencionado la introducción. Dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Dios nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué es lo que hace el religioso, la religión como tal? La religiosidad es esclavizar. ¿Y a qué fue que vino Cristo? A darnos libertad. Cuando digo que Cristo vino a darnos libertad, en la cruz ahí Jesucristo se llevó toda esclavitud, toda ley, toda condenación, toda maldición. Y nos trajo y nos entregó la libertad, ¿verdad? Para no vivir sujetos a yugo, no vivir esclavizados al yugo. ¿Qué es lo que hacía la ley? La ley lo que hacía era que condenaba el pecado y todo lo veía para castigo, todo lo veía para pecado. Todo era la ley en base al pecado.
Entonces, ¿a qué vino Jesucristo nuevamente? A libertad, a darnos esa libertad que sacarnos de la esclavitud. Y si Jesús nos hizo libre, entonces, ¿por qué tenemos que vivir atados a el espíritu de religiosidad que lo que está destruyendo la iglesia? Porque piensa, el que viene nuevo creyente piensa que todo hay que vivirlo en una vida perfectamente al orden que está establecido en ese lugar, en esa iglesia. No, la vida cristiana hay que vivirla según la palabra de Dios, no según lo que se llevan las doctrinas que se lleven en una iglesia que no estén de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que me refiero cuando llegan a este mundo de esclavitud bajo la religiosidad. Y entonces, como mencioné, todo es pecado, todo es malo, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero Dios no envió a su Hijo para mantenerlos en esa posición de esclavitud. Él quiere que le sirvamos. Él quiere que le sirvamos libremente. Él quiere que le sirvamos con amor. Él quiere que le sirvamos con toda la pasión que tengamos nosotros en nuestro corazón, porque estamos agradándolo a Él. Pero no podemos dejarnos ser sometidos a cosas o a doctrinas o a estructuras terrenales que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, que no tienen que ver nada con lo que establece el orden divino de Dios, para que no vivamos así engañados, para que no vivamos arrastrados ni engañados. Entonces, pasando al segundo, al neutralismo, el mantenerse neutral, todo está bien, no digamos nada que incomode la congregación, no digamos nada que incomode la sociedad, no digamos nada que incomode o toque puntos morales, políticos, religiosos. Y eso no fue lo que Dios nos llamó tampoco. A eso tampoco fue lo que Dios nos llamó. Como cristianos, nosotros tenemos el deber de presentar claramente y en una manera o una forma de educada, prudente, puntos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, que no están alineados con la palabra de Dios, que están fuera de lo que Dios quiere que se haga. Y nosotros como cristianos tenemos el deber de recordarlo, de hablarlo y no mantenernos en una posición neutro, que no nos movemos para ningún sitio, nos quedamos ahí. Escuchamos de todas partes, pero no decimos nada, no opinamos nada. ¿Por qué? Para no incomodar a nadie. Pero, sin embargo, no debemos incomodar, que es a Dios, a ese sí lo estamos incomodando. Porque cuando mantenemos en una posición neutral, estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios. Estamos haciéndonos de la vista larga a cosas que están sucediendo y estamos siendo rebeldes a la palabra de Dios. Por complacer al hombre, preferimos entonces ofender a Dios. Y esto es bien peligroso, muy peligroso, porque nosotros los cristianos tenemos la obligación, el deber de involucrarnos en asuntos, como mencioné, morales, públicos, políticos. ¿Para qué? Para presentar, para mover la justicia y la verdad de la palabra de Dios en todos estos ámbitos. ¿Por qué debemos orar por los reyes? ¿Por qué debemos, cuando digo reyes, ¿verdad? Me refiero a las posiciones altas del gobierno? ¿Por qué? Debemos orar que Dios ponga personas en posiciones de autoridad cristianas, personas temerosas de Dios. ¿Para qué? Todas estas leyes que se están levantando en contra de los niños,
de los jóvenes, de los matrimonios, de los ancianos, que todas estas leyes que se levantan en contra de la moral, de las cosas morales, sean quitadas, no sean permitidas en la humanidad, que no sean permitidas en el mundo. Ese es nuestro deber, y orar para que personas, hombres, mujeres, temerosos de Dios, ocupen esas posiciones. Porque si no, lo que vamos a tener es un completo desorden. Es un completo mundo lleno de pecado, de todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Y van a empeorar las cosas. Nosotros los cristianos, que somos faros de luz. Somos ese faro de luz que va a guiar a aquel que está confundido y engañado. Somos ese faro donde la persona puede llegar, donde puede encontrar esa luz. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios es que lámpara a mi camino, a mis pies, y lumbrera en mi camino. Hay diversidad de opiniones, hay mucha diversidad de opiniones, y tal vez nunca vamos a llegar a ningún acuerdo en ningún tema. Pero el cristiano verdadero debe mantener su posición, y la posición no es una posición neutral. No es una posición neutral. Es una posición donde defienda los valores, la justicia de Dios. Y vemos, si vamos a Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15, que dice, bendito Dios, vamos a ver si lo encuentro aquí. Dice, sino santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa en mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo? En mansedumbre, en reverencia. Así debemos nosotros presentar la palabra de Dios en esa actitud. Y buscar dirección de Dios. Buscar la dirección. También tenemos en 2 de Corintios 5. Vamos también a compartir 2 de Corintios 10:5. Bendito Dios. 2 de Corintios 10:5. Que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros nos mantenemos neutrales? No estamos haciendo lo que dice en 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda actividad que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Así que no, la palabra de Dios nos está soltando a que nosotros debemos presentarnos preparados. Debemos presentarnos con argumentos positivos de la palabra de Dios para derribar estos otros argumentos que no son para Dios, que no son de Dios, que están en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Así que nosotros no nos podemos mantener neutrales a las cosas que estamos viendo y quedarnos callados. No podemos permitir que estas cosas sucedan, porque Dios aborrece todo lo que es pecado. Todo lo que es pecado. Tenemos ejemplos de Jesús. Cuando Jesús
también le dice, se levantaron a estos discípulos y después le dice, Jesús le dijo, bueno, si ustedes no están de acuerdo, que les molesta, yo estoy parafraseando aquí, váyanse ustedes también. ¿Y qué fue lo que dijo Simón Pedro? No, Señor, no podemos irnos lejos de ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer fuera de ti? Estoy parafraseando. Porque él entendía que había que estar al lado de Dios. Pero Jesús tampoco dejó pasar por alto. Jesús tampoco dejó pasar por alto cuando llegó al templo y encontró el templo lleno de mesas, porque ahí tenemos un mercader, ahí estaban vendiendo cosas. Él no se mantuvo neutral. Él no se mantuvo neutral. Él reaccionó. Él reaccionó. Cuando también Jesús se enfrentaba a los fariseos, a los maestros de la ley y demás, porque estaba tan como preparado. Por eso hay que estar preparado, porque nos vamos a encontrar estas personas que van a estar tratando de convencerte de lo que tú estás practicando como cristiano. La palabra de Dios es errónea, es incorrecto. Por eso hay que conocerla, para que entonces puedas tener vamos a decir, un debate con la palabra positivo, defendiendo tu fe, defendiendo la fe, defendiendo lo que tú crees, porque la palabra está escrita, sino lo que nosotros creemos es lo que vamos a defender, porque no vamos a dejar que nadie por ahí que venga y nos diga cosas, sus creencias, sus puntos de vista, sus opiniones, y nosotros vamos a aceptar como un sí y un amén, sin saber, porque hay diferentes doctrinas, hay diferentes religiones, hay diferentes grupos que creen en cosas diferentes, pero nosotros tenemos que mantenernos en la palabra, pero no podemos mantenernos neutrales, dejando que las cosas sucedan y verlas y no decir nada, no hablar nada, dejar que todo suceda como la corriente del mundo. Porque ya mencioné que eso es una forma, mantenerse neutral es una forma de rebeldía y de desobediencia a Dios. Entonces, también podemos mencionar, y ya es el último de los tres, la humanidad. La pregunta es, ¿puede el cristiano celebrar la humanidad? Sí, claro. El cristiano celebra la humanidad porque estamos vivos y le damos gracias a Dios porque estamos sanos y vivimos en este mundo, en esta humanidad. Y podemos darle gracias a Dios tan por la libertad, porque Él nos dio la libertad. Pero hay un hilito muy finito que esta humanidad y esta libertad pueden llevar a las personas al desenfreno. ¿Verdad? El desenfreno es un sinónimo para decir libertinaje. Fuera de la obediencia a Dios. Fuera de la obediencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto sucede? Vamos a ir a Efesios 5:8. Bendito Dios. Gloria a Dios. Santo. Bendito el Padre y el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dios. Gracias, Señor. Se me pega la página, tengo las manos sudadas, se me pega la página. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ay, no lo puedo, cuando no son las manos. Gracias, Padre. Bueno, vamos a ir. Se me está pegando la mano con los papeles. Pero tenemos también Santiago 4:17, para no perder tiempo aquí porque mis manos están sudadas. Vamos a ir a Santiago 4:17. ¿Qué dice? Y al que
sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Una vez más, Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Celebramos la humanidad porque estamos vivos y le damos gracias a Dios por la humanidad. Pero nuestra humanidad en las manos de Dios es de bendición. Pero si nosotros tomamos nuestra humanidad para vivir en desenfreno, estamos en rebeldía a Dios. Esta actitud nos aleja de los valores y principios establecidos por Dios. Es caer en un desorden, en un desenfreno. Y la falta de control, ¿qué sucede? La falta de control nos lleva a estar sirviendo al enemigo, porque entonces dejamos que el libertinaje del desenfreno tome el control de nuestras acciones. ¿Y qué va a suceder? Que entonces, en vez de glorificarse el Espíritu Santo en nuestras vidas y manifestar y reflejar los dones del Espíritu, vamos a empezar entonces a mostrar las obras de la carne. Porque entonces nos salimos de la libertad en Cristo y entramos al desenfreno del libertinaje, celebrando una humanidad fuera del orden de la voluntad divina de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no dejarnos confundir, porque todo lo podemos hacer, porque todo se ve bueno, porque hay libertad, no tenemos esclavitud, pero no, eso no es así. Porque cuando tomamos esa acción o tomamos esa actitud, no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, sino que estamos siendo dirigidos por nuestra propia voluntad. Santiago. Vamos a compartir otra aquí. Dice en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido sobre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta en obras en sabia mansedumbre. Que todo lo que nosotros hagamos, debemos ser sabios en lo que estamos haciendo y muy cuidadosos con lo que estamos haciendo. No quiere decir porque no haya nadie que nos prohíba hacer lo que queramos hacer o tengamos la voluntad, la libertad de hacer las cosas. No quiere decir que todo es bueno. No quiere decir que todo es agradable. No quiere decir que todo está aprobado por Dios. No podemos dejarnos llevar por una conducta negativa, saliéndonos de la libertad en Cristo y entrando a cosas pecaminosas y las cosas del mundo. También tenemos que cuidar no solo nuestras acciones, pero sino también qué hablamos. Porque muchas veces las cosas que hablamos tienen mucho que ver con lo que hay, porque no quiero generalizar, mucho con lo que hay en el corazón. Hay que tener mucho cuidado con quién pone un consejo. Hay que tener mucho cuidado con quién le cuentas tus cosas. Porque no todo el mundo, aunque aparenten estar en Cristo, no todo el mundo está en Cristo. Entonces, pueden tener diferentes opiniones, pueden ver las cosas de una manera distinta,
porque están un poquito más inclinados a la humanidad, fuera de Dios, fuera de la voluntad, la palabra, la obediencia que Dios nos llama a hacer. Quiero compartir otro versículo. Quiero compartir otro versículo más porque quiero confirmar todo esto con la palabra. Santo, bendito Dios. Quiero compartirle ahora Efesios 5:18. 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No nos embriaguéis. ¿Dicen que no tomen vino? No, aquí está diciendo que no te embriaguéis. No se llenen de borrachera con el vino. ¿Para qué? Para que seamos llenos mejor del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos de alcohol, las cosas que van a hacer, las cosas que van a decir, no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Por eso, si te vas a embriagar, llénate del Espíritu Santo. Aunque hay que tener mucho cuidado porque hay muchas, tristemente, iglesias por ahí que están usando el embriagarte del Espíritu Santo como un jueguito en la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero el ser lleno del Espíritu Santo, mejor que llenarte de cualquier cosa del mundo, debemos llenarnos del Espíritu Santo, embriagarnos del Espíritu Santo, embriagarnos de la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, para que cuando nos encontremos en esas tentaciones, podamos resistir al diablo y él huirá de nosotros, porque eso es lo que dice la palabra, resistir y él huirá. No hay ninguna tentación que a la que Dios no nos haya dado salida. Todas las tentaciones Dios nos ha dado salida. Dios nos tienta, eso es el enemigo, pero Dios nos da la salida cuando el enemigo nos tienta. El que no sale es porque no quiere salir. Es porque tiene ese anhelo, ese deseo de hacer lo que fue tentado y va a aprovechar la oportunidad. Va a aprovechar la oportunidad. Cuando nosotros vivimos la verdadera relación con Dios y la verdadera libertad, no nos dejamos confundir con ninguna cosa que traiga el enemigo a nuestro camino para hacernos caer. Vamos a estar alerta, por eso que la palabra de Dios dice que estemos siempre alertas. Alerta. Humanidad es buena, sí, si está bajo Cristo, si está conectada a Cristo. Y vamos a mostrar unas señales cuando esa humanidad está sometida a Cristo, vamos a tener unas señales. ¿Cuáles son? El amor, la compasión, el servicio, y vamos a ser ejemplos de la gracia de Dios en el mundo. Vamos a ser la luz, vamos a ser la sal. Vamos a imitar el comportamiento de Cristo. Eso es cuando reconocemos que tenemos una humanidad, pero esa humanidad está sometida a Cristo. Cuando reconocemos que tenemos la libertad, porque Jesucristo pagó por nuestra libertad en la cruz. Cuando reconocemos que no podemos ser neutrales a las cosas que estamos viendo, porque nuestras generaciones, nuestros presentes, nuestros hijos presentes y nuestras generaciones se van a ver afectadas de las decisiones del gobierno hoy y de las cosas que se están viendo en el mundo, pueden ser influenciados. Pueden ser influenciados. Por eso nosotros no podemos mantenernos neutrales
a los asuntos políticos, a los asuntos morales. La moral hay que enseñarle en la iglesia, hay que mantener la moral en la iglesia, hay que mantener esa realidad de que la moral no es algo antiguo, de que algo de nuestro tatarabuelo, porque sé yo qué es de allá para allá. No, eso es algo que debe estar presente. Los asuntos políticos, sí, hay que estar también pendientes de los asuntos políticos porque pasan leyes que van en contra de lo que dice la palabra y lo quieren después aplicárselos a todos, a todos por igual. Porque sí. Y nuestros hijos viviendo experiencias en la iglesia, en las escuelas, desagradables a Dios, que no están de acuerdo a Dios. Santo. Tenemos otros ejemplos que puedo dar en el libro de Lucas 13:21, que habla sobre la fermentación de la levadura, las cosas del mundo, todo lo que está por ahí en el mundo que parece agradable, que parece bueno, que es codicioso. ¿Qué es lo que hace esto? Fermenta la masa, la levadura, la fermenta, la daña. Jesús quiere que nos mantengamos. Jesús fue ese pan sin levadura. Jesús, la sangre de Cristo fue ese vino. Para que nosotros, a través de esa sangre, podamos ser limpiados. Fue el agua para evitar la sed. Y con esa agua nunca más volveremos a tener sed, ¿verdad? Y que quitemos el pecado de nosotros, que caminemos en santidad. ¿Qué es lo que quiere Dios de su iglesia? Que camine en santidad, que camine unida, que camine siguiendo su palabra, en obediencia a Él, que sirva, que sea luz para otros, que guíen a otros, que vivan llenos de Dios, que no se enfoquen tanto en las cosas terrenales, sino que pongan su mirada en Cristo, las cosas de arriba. Dios quiere que nos vaciemos de esta humanidad que no está acorde con Dios y nos llenemos de una humanidad donde demos estas señales de amor, de compasión, de servicio, de unidad, de luz, que demos testimonio, porque hay lamentablemente muchas personas que están dando mal testimonio, que están dando malos testimonios. Hay muchísimos lugares, muchísimas iglesias, tristemente, que están dando mal testimonio. Hay muchas iglesias muy hermosas, hay iglesias llenas del Espíritu Santo, hay iglesias donde se predica la verdad, donde se adora a Dios con libertad, hay iglesias que no permiten que este pecado, el pecado, la fermente la iglesia, sino que inmediatamente se están dando cuenta de que hay pecados que están contaminando. Ellos comienzan rápido a corregir, comienzan a moverse, no permiten que eso pase, no se quedan neutrales, porque no podemos dentro de la iglesia quedarnos los líderes callados, permitiendo que sucedan cosas que están ofendiendo a Dios. No, porque a ti como líder, como ministro, es que Dios va a pedirle cuentas, porque es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo la que Dios está cuidando. Los líderes, pastores, ministros de mi iglesia deben ser celosos con las cosas de Dios. Deben ser celosos con esa obra que Dios le ha puesto en las manos. Deben ser celosos en proteger eso que Dios te encomendó, esa asignación. Ser celoso con eso, cuidarlo.
No dejar que las cosas pasen y hacerse ciego, ciega, la vista larga, porque quieren complacer a los que están ahí o los alrededores. Cogen ejemplo que le pasó al rey Saúl, por querer complacer al pueblo. Miren las consecuencias que tuvo. Así que tengamos mucho cuidado con estos 3 puntos que el Espíritu Santo me inquietó y me entregó. El espíritu de religiosidad, el mantenernos neutrales y el libertinaje. Ninguno de los 3 son de Dios. Ninguno de los 3 tiene nada que ver con Dios. Porque ya les mencioné lo que Dios espera de nosotros. A veces decimos, no, vamos a mantenernos neutrales en esto, no vamos a opinar nada. Cuando Dios te está inquietando, diciendo que pues no deberías enseñar la justicia y la verdad de la palabra de Dios. Deberías corregir esto y no mantenerse ciego. Deberías corregir el libertinaje que está dentro de la iglesia. Debería sentarlos, esos que están practicando el libertinaje, sentarlos, corregirlos, con amor, educarlos, enseñarles. Y si no quieren seguir lo que está diciendo la palabra, entonces hay que tomar otras acciones. Porque lo van a corregir con la palabra. Y dice la palabra de Dios que la palabra no llega a trampa vacía. So que lo que se le trae a la persona con amor, esa corrección, esa exhortación, se le trae con amor. Dios se va a encargar de trabajar en la persona y enseñarle que lo que está haciendo está mal. Que esa doble vida que está llevando está mal. Que esa confusión que tiene está mal. Que lo que le enseñaron tal vez en otras iglesias, porque en esta iglesia no se practica y que está mal, porque te está preocupado por tu salvación. Y que conozcan la verdad, que salgan del engaño y entren a la verdad. Que la palabra sea la luz, que sea la lámpara, que sea un faro en la vida de la persona. Por eso es tan importante no quedarse neutrales, para que entonces Dios después no corrija a este líder por su rebeldía, por su desobediencia, por su dejadez. Y no se responsabilizado de esas vidas que el Señor le puso en tu camino. Y que sigamos siendo libres, libres en Cristo, celebrando, ¿verdad? Que celebremos esa libertad en Cristo para adorarlo, porque eso es lo que Dios quería que el pueblo de Israel hiciera, que saliera a adorarlo. Dios quiere que seamos libres, como quería que ellos fueran libres para adorarlos. No solamente nosotros los cristianos, sino que también nosotros llevemos esta libertad a otros para que otros también puedan adorar a Dios libremente y puedan servir a Dios libremente. Esto es la palabra que le quería traer por hoy. No quiero extenderla más, no quiero añadir más, porque esto fue lo que el Señor me entregó y esto es lo que quiero verdaderamente yo entregar al pueblo de Dios. Vamos a orar para que Dios nos muestre dónde hay religiosidad, dónde nos mantenemos neutrales y dónde se está entrando el libertinaje, al desenfreno de las cosas del mundo, donde nos confundimos, donde nos salimos de la línea de la libertad y celebramos la humanidad y el desenfreno de una manera equivocada. Y también el practicar la religiosidad. El Señor nos muestre dónde, de qué manera, en vez de enseñar la palabra, estamos obligando a la gente, al pueblo, a vivir y a practicar cosas antiguas. El Antiguo Testamento, vuelvo y lo digo, lo seguiré repitiendo.
sombra de Cristo. Sombra. Era la sombra. Es interesante, es bueno, hay que estudiarlo, hay que leerlo, porque es la palabra de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se cumplió todo con Cristo. Se cumple todo lo que se ve en el Antiguo Testamento. Y lo podemos, y cuando lo estudiamos el Antiguo Testamento y vemos el Nuevo Testamento, podemos entender claramente lo que estaba hablando el Antiguo Testamento, a qué se refería, porque lo vemos en Cristo. No dejen que nadie los esclavice a vivir y a practicar cosas que ni ellos mismos las practican de la Biblia, porque lo hacían los fariseos, los maestros de la ley, todos ellos obligaban al pueblo a cumplir todos esos mandamientos, todas esas cosas y todas esas leyes, pero ellos mismos no los practicaban. Y tienen entonces las personas viviendo con esta esclavitud de que todo es malo, de que todo es malo, de que todo es malo, de que todo es un endemoniado, de que todo... No. Entonces, eso hace que las personas no quieran saber nada de la iglesia, que no quieran venir a la iglesia, porque dicen, no, yo no voy a la iglesia para que me tengan así, 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 así. No. Cristo nos quiere libres, nos quiere sanos, sanos. Que lo adoremos, que lo alabemos, que lo amemos, que le sirvamos con libertad, sin temores. Si le vamos a tener temor a Dios, que sea de no ofenderlo, ni hacer cosas que nosotros sabemos que estamos mal. El temor de amarlo y servirle con libertad. Bueno, amado Dios, gracias Señor por esta palabra, Padre. Gracias Señor Dios, porque yo sé que tú tienes un propósito con ella, Señor. Y yo sé, Padre Santo, que esta palabra, Señor Dios, tú la trajiste a mi espíritu por una razón, Señor Dios amado. Y sé, Padre Santo, que en tierra fértil va a llegar, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias porque nos ha enseñado a vivir en libertad. Gracias porque nos ha sacado de la religiosidad, Padre Santo, donde todo nos penalizaba, Señor Dios, donde todo nos apuntaba, Padre. Gracias por esa gracia que nos da, Señor Dios. Gracias, Señor, porque vivimos, Padre Santo, en gracia y en fe, Señor Dios. Y caminamos creyendo, Señor Dios amado, que tú, Padre Santo, nos estás guiando, Señor, dirigiéndonos, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado una humanidad, Señor, para que la disfrutemos en ti, Señor, y para que te sirvamos, Señor Dios amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestras debilidades, nuestras ofensas, Padre, y ayúdanos, Señor, a vivir cada día más cerca de ti, Señor, más alejado del pecado, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a caminar en santidad, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén. Señor, gracias, Padre. Pero si hay alguien ahí, detrás de esta cámara o más adelante, que quiere aceptar al Señor, no duden en hacerlo. No duden en hacerlo. Díganle, Señor, te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Si necesitas reconciliación también, te acepto, Señor, me reconcilio contigo en este día, me reconcilio contigo en esta hora, Señor. Y te pido, Dios amado, que me enseñes a caminar en rectitud, Señor. Y que te libre, te limpie, te lave de todos tus pecados y recíbelo en tu vida. Dile a sí mismo, te recibo, Señor, en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dile que lo recibes, dile que lo aceptas, dile que te perdone tus pecados y que te enseñe a caminar con Él. Búscate una Biblia, Reina Valera, una Biblia buena, una Biblia de estudio. Libros de la palabra de Dios, la concordancia, Strong, Lobo. Hay muchísimas herramientas para que te eduques. No sé leer. Hay
muchas software y cosas que lo puedes escuchar. No sé escribir. Ahora está la computadora que tú le hables y escribe. No hay excusas. La tecnología, el enemigo la usa para muchísimas cosas malas. Pero si eres sabio y vives en libertad, y vives en la verdad y la justicia, y no vives en la humanidad para el mundo, ni el libertinaje, vas a usar esas herramientas, la tecnología, para crecer en Dios, para educarte y para llenarte de la palabra de Dios, para que seas un buen obrero, para que te presentes delante de Dios y puedas con seguro lo que estás haciendo y más defender tu fe. Más aún es defender tu fe para cuando se levanten por ahí personas que quieran confundirte o engañarte. ¿Sí? Bendiciones. Dios los bendiga, papá.